Estamos de vuelta para analizar el tema de la tarde con Julio Talamonti. Hablamos de la Policía Nacional Civil. Nuevamente vuelve a ser un tema que se pone sobre la mesa. Intentan realizar capturas en el Store Izabal, sin embargo, pobladores lo impiden y retienen a por lo menos 15 agentes de la Policía Nacional Civil. Vemos nuevamente cómo se vulnera a la seguridad de Guatemala. Julio Talamonti, bienvenido a este espacio. Recién hace unos días hablábamos de un ataque a agentes de la Policía Nacional Civil. De hecho, fallece un agente. Y este día vemos cómo retienen a 15 agentes en el Store Izabal. ¿Qué está pasando con la seguridad, con la autoridad en Guatemala? Bienvenido. Alejandra, buenas tardes. Gusto de saludarte. Televidentes, es un honor y un placer saludarles acá por TN23. Es evidente que se ha perdido el respeto, el control, el miedo a la autoridad policial. Y le voy a decir una de las cuestiones que contiene nuestro código, en este caso penal, como una causa de justificación, que es lo que a veces no entendemos en el actuar policial. El legítimo ejercicio de un derecho o el legítimo ejercicio de un deber dice que es permitido por ley en el cargo público que se desempeña o a la profesión que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Esto incluye inclusive cuando los agentes de PNC, enfrentándose a algún malhechor, algún delincuente, hacen uso de su arma de fuego. Sin embargo, aquí en Guatemala todo está al revés. En primer lugar, no hay respeto por la ley, no hay respeto por la vida, no hay respeto por nuestro sistema de justicia en general, y tampoco hay respeto por la PNC, porque al ir a ejecutar estas órdenes de allanamiento y aprehensión, los que terminan siendo literalmente secuestrados y tomados por la fuerza son 15 agentes de la PNC. Mi pregunta es, ¿pudieron haber actuado de otra manera? Considero que sí, pero las consecuencias legales ahí estarían presentes. Definitivamente, ¿cómo podemos fortalecer entonces a la Policía Nacional Civil cuando vemos una policía débil incluso en su actuar? Estamos hablando de órdenes de captura que tenían que ejecutar, allanamientos y dar acompañamiento, por supuesto, al Ministerio Público, y este es el resultado que se tiene. Correcto, Alejandra, siendo que la Policía Nacional Civil es una institución que nace en 1997 de conformidad a lo que reza uno de los acuerdos de paz. En este caso, pues su misión principal es brindar la seguridad ciudadana. Ahora, para ello nosotros tenemos que brindarle todas las condiciones necesarias. Primero, tenemos que saber una situación, Alejandra, es decir, no tenemos el número de agentes policíacos que necesitamos, eso ya lo sabemos. No tenemos el equipamiento que deberían de tener para ir a este tipo de situaciones, también lo sabemos, porque deberían de contar con cascos, deberían de contar con chalecos antibalas, pero deberían de ir acompañados también de otro tipo de vehículos, de otro tipo de armamentos, de otro tipo de presencia que ya per se, hasta en el número de agentes policiales, uno dice, bueno, aquí se está tomando el control por parte del Estado. Sin embargo, llegan 15 agentes, tal vez en unas 2 o 3 patrullas, se ven altamente vulnerables y entonces la gente empieza a hacer lo que quiere. ¿Sabes por qué, Alejandra? Porque ya se ha demostrado a lo largo de estos últimas semanas, lamentablemente, que la PNC también tiene un temor, y el temor es que si hace algo en contra de algún ciudadano, así este sea un delincuente, el que termina preso es el policía. Y esto es delicado y es también peligroso, no solo para la Policía Nacional Civil, sino para los ciudadanos, porque ¿quién nos protege entonces? ¿Quién está realmente brindando la seguridad que se necesita a nuestro país, a los pobladores, en diferentes puntos y ámbitos, por supuesto? Sí, bueno, yo no sé si vale aquella frase, porque no sé si todavía se podrá decir por cuestiones que ya todos sabemos, pero ¿quién podrá defendernos? Casi que en este caso. A ver, ¿qué necesitamos? Tenemos que variar esta situación. El Estado tiene una fuerza de seguridad, en este caso en la Policía Nacional Civil, y esa fuerza de seguridad debe ir acompañada del poder coercitivo. El poder coercitivo es el poder de la ley y de que esa ley se cumpla. Entonces, Alejandra, yo creo que aquí tenemos que empezar por varias cosas. Primero, preguntémonos una situación. ¿Será que tenemos suficientemente motivado al personal policial en las condiciones que está, en el salario que tiene, en la capacitación, en el tema de los uniformes, en el tema del equipamiento? Yo creo que hacia allí es donde debemos apostar.
una academia, en primer lugar, que sea academia ya tipo universitario, es decir, sales graduado de agente policial, pero sales con una carrera, sales con un salario que sea digno. Yo no sé si usted se ha preguntado cuánto gana un agente policial en Guatemala. Gana 5,300. Muchos podrán decir, no, bueno, pero está bien. Sí, pero yo le digo a usted, arriesgue la vida usted todos los días por 5,300 quetzales. Creo que ahí tenemos que hacer una reclasificación de puestos y salarios. Y luego, Alejandra, tenemos que brindarle todos los cursos de capacitación, de especialización y los equipos, obviamente, operativos que les permitan ser una policía con presencia, ser una policía que donde llegue, hombre, cause ese impacto al ciudadano positivo, que se sienta seguro, y al delincuente que se sienta, bueno, vino la Policía Nacional Civil, ojo, porque nos vamos a enfrentar a una fuerza de seguridad real. Pero hoy por hoy eso no está pasando. Pero Julio Talamonte, ahora le pregunto yo a usted, ¿cuál es el salario de un agente de seguridad privada? Que al final hace el trabajo que debería de hacer Policía Nacional Civil. Las personas contratan seguridad privada porque no se tiene ese respaldo. Bueno, ahí está la situación, ¿verdad? Obviamente nosotros lo que tenemos que pensar es en fortalecer la PNC, por eso, ¿verdad? Hacerla más fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente no se dan abasto para cumplir en primer lugar con su función. Los agentes de seguridad privada es una cuestión aparte, ganarán mucho, ganarán poco, no lo sé, pero lo que tenemos nosotros que apostar es a fortalecer verdaderamente a la Policía Nacional Civil. Por eso yo creo que vale la pena para la Policía Nacional Civil el volver a retomar un sistema que sea de una reforma policial que los lleve en primer lugar a tener el número de agentes que tienen que tener, es decir, entre 60 y 70 mil. También otra de las cosas que hay que hacer es obviamente recordarle a nuestros niños, y esto debe ser desde pequeño, que dentro de los servidores públicos, así como hay bomberos y hay un montón de situaciones más, médicos, maestros, etcétera, están también los policías. Entonces, al final de cuentas, hoy estamos hablando de una retención de agentes de la PNC. Es una situación grave, es una situación que al final de cuentas debería de llevar a las personas que hicieron esta retención, que literalmente es un plagio, no es un secuestro porque no estaban pidiendo nada a cambio, pero si es un plagio porque los tenían retenidos contra su voluntad, pues debería de llevar a estos malos ciudadanos ante los tribunales de justicia. Esperemos que esto pueda pasar. ¿Por qué? Porque la PNC al final de cuentas lo que iba a hacer es a cumplir con un mandato judicial, que era ejecutar órdenes de allanamiento y de aprehensión. Claro, que fue lo que mencionamos al inicio. Ellos estaban realizando su trabajo y cumpliendo únicamente con lo que les correspondía. ¿Qué se pueden enfrentar ahora las personas que cometieron esta acción, que los detienen, que no los dejaban en libertad? Usted lo ha mencionado, se denomina plagio. ¿A qué se deben enfrentar ahora los responsables? Bueno, esta es una situación grave. A ver, ¿por qué? Primero eran más de 3 personas, entonces, y se pusieron de acuerdo para hacer algo ilegal, que es retener a la fuerza de seguridad, que es retener a la PNC. Entonces, ahí, en primer lugar, hay una asociación ilícita. Dentro de los delitos contra la libertad está el plagio y el secuestro. El secuestro se retiene a alguien, pero se pide una dádiva. En cambio, en el plagio simplemente se le retiene. Bueno, esto es lo que pasó precisamente. Aparte de ello, aquí hay un robo agravado en función de que les quitaron literalmente las armas que pertenecen precisamente al Ministerio de Gobernación y por ende pertenecen al Estado de Guatemala, y esto es una situación altamente grave. Por ende, lo que cabe acá, Alejandra, es cumplir en primer lugar con las órdenes de allanamiento, con las primarias órdenes de aprehensión y por supuesto seguramente cumplir con las nuevas que se derivan de este hecho, pero habrá que llegar con un contingente bastante más fuerte de parte de la PNC, pues para que no vuelva a pasar una situación similar. Y en este caso, ¿se podría solicitar apoyo al Ejército de Guatemala o simplemente son acciones que se deben separar? Recordémonos que, por ejemplo, el municipio de El Estor, y esto pasó en una de las aldeas del municipio de El Estor, ellos están acostumbrados también a esta situación de los estados de sitio por muchas situaciones de desórdenes que han habido allí. Entonces, yo creo que en apoyo y en apresto en seguridades que están ahí en prevención, podrían llegar acompañados, pero también vimos el otro día, Alejandra, el fin de semana, cómo se
eligió un contingente de más o menos 600 agentes de la PNC para ir a otra área bastante conflictiva en este momento, que fue Nahualá e Ixtahuacán. Yo creo que hay que llegar a cumplir esas órdenes de allanamiento y estas otras aprehensiones por lo ocurrido en esta jornada con un contingente policial así fuerte, unos 150, 200 policías bien equipados, bien armados, como corresponde. ¿Por qué? Porque aquí ahora lo que compete a la institución policial, y esto será la parte jurídica de ellos, es iniciar las acciones legales que deben iniciar también por la denuncia correspondiente en contra de las personas, que algunos de ellos serán pobladores, serán líderes malos o como le quiera llamar, de esa aldea Chapín Abajo en el Estorizabal, que los mantuvieron así, retenidos, es decir, plagiados literalmente. Delicado, es un tema bastante delicado. Hay que hacerlo, y también sí, preocupante. Previo a finalizar con el tema, hablemos de la reforma policial. ¿Por dónde se podría iniciar? ¿Por dónde se puede fortalecer el trabajo que realizan los agentes de la PNC? Sí, definitivamente nosotros en Guatemala tenemos que entender algo, es decir, la Policía Nacional Civil es una de las instituciones que más tenemos que apoyar si queremos brindarle seguridad a nuestra Guatemala. Por ello, por ende, primero, una mejor preparación, ¿verdad?, académica todavía más grande, cursos especializados cada quien en sus áreas distintas, ya sea investigación criminal, ya sea inteligencia, ya sea prevención del delito o cuestiones ya de choque para cuando existen estas situaciones, pero también tenemos que ver la reclasificación de puestos y salarios, ver exactamente cuánto debería ser aquello que eventualmente tendrían que ganar desde los agentes hasta los altos mandos policiales para que se sientan más motivados, pero la motivación también va a pasar por hacer el hecho de que les podamos dar mejores recursos para que ellos puedan enfrentar día con día los hechos criminales que están en este país. De lo contrario, si a través de nuestra política nacional de seguridad no entendemos que lo que hay que apoyar, porque es uno de los acuerdos derivados prácticamente de los acuerdos de paz, que la PNC sea la encargada de la seguridad ciudadana, entonces va a ser muy poco el avance que tengamos. Tenemos que tener esa presencia preventiva, presencia disuasiva, y también fíjate, Alejandra, como en otros países, que pudiéramos llegar a soñar con que la PNC tuviera escuadrones de drones, por ejemplo, para hacer actividades de inteligencia, de otras cuestiones, que pudiéramos soñar con que hubiesen equipos como equipos aéreos y otro tipo de situaciones, y al final de cuentas que se retome nuevamente el control y se recobre el respeto hacia la autoridad, que en este caso, nos guste o no nos guste, puestos con el uniforme y vestidos de policías son autoridad en este país. Definitivamente, Julio Talamonte, gracias por acompañarnos esta tarde en TN23 y poder presentar cada uno de los puntos que se dan a conocer, sobre todo para poder lograr el fortalecimiento de la PNC a través de las diferentes estrategias que se podrían implementar. Alejandra. Gracias por acompañarnos. A usted.